Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Soy Jesús Prado. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Ecuador y estos son los hechos. La Secretaría Nacional de Comunicación, la SECOM, empezó el proceso de disolución de Fundamedios por supuestamente haber incumplido 2 artículos de su propio estatuto que le prohíbe hacer política. La SECOM ha sido la ejecutora de una política constante de acoso y agresión contra la prensa. Y lo que le molesta es que nosotros hayamos registrado cada una de las 1.304 agresiones contra periodistas que se han producido en estos 8 años. Y este es el debate. Varias voces critican la decisión tomada por la SECOM, que a su parecer es una orden directa del presidente Rafael Correa para censurar a esta ONG que no comulga con las políticas del mandatario, lo que sería quizás un nuevo ataque a la libertad de expresión por parte de la revolución del siglo XXI. Sin embargo, el oficialismo asegura que este no es ningún ataque dirigido por el Ejecutivo y que solo es una determinación tomada debido a que Fundamedios dejó a un lado sus principios para defender la libertad de expresión y se dedicó a tener una posición política abiertamente crítica al gobierno, sustentada a su juicio con información falsa. Así empezamos esta noche Zoom a la noticia. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato los invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros, a que respondan la siguiente pregunta a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en este momento en la parte inferior de sus pantallas. ¿Creen ustedes que la decisión tomada en Ecuador por la SECOM de disolver a Fundamedios es un ataque a la libertad de expresión? El gobierno del presidente Rafael Correa arremetió nuevamente contra la libertad de expresión, esta vez al buscar cerrar a la Fundación Regional para el Observatorio de Medios, Fundamedios. Durante años, la ONG ha liderado la defensa de las libertades en el país y ha llevado sus denuncias ante los principales foros de derechos humanos en todo el mundo. Lo que está detrás del cierre de Fundamedios es un nuevo ataque contra la prensa. Es la reacción de Fundamedios al conocer que el gobierno ecuatoriano busca cerrarla. Y es que esta organización no gubernamental que por 8 años ha trabajado en la promoción y defensa de la libertad de expresión en Ecuador, asegura seguirá denunciando las agresiones y violaciones a las libertades en el país. La SECOM ha sido la ejecutora de una política constante de acoso y agresión contra la prensa. Y lo que le molesta es que nosotros hayamos registrado cada una de las 1.304 agresiones contra periodistas que se han producido en estos 8 años. Todo esto porque la Secretaría de Comunicación del Estado, gracias a un decreto presidencial que otorga a las instituciones del Estado el control absoluto sobre las organizaciones no gubernamentales que operen en el ámbito de su competencia, acusa a Fundamedios de hacer política partidista por haber publicado y promovido en redes sociales artículos de periodistas críticos al régimen o reportajes de medios electrónicos. Entonces, se trataría de una retaliación política que además viola el debido proceso. La autoridad, en este caso el secretario de Comunicación, es juez y parte, o sea, como sucede en los procesos en la Supercom o en cualquier otro proceso, en el cual se emite una resolución sin derecho a la defensa y luego es la misma autoridad la que tendría que sancionar. Así, para los periodistas y gremios de la comunicación en el Ecuador, el potencial cierre de Fundamedios es un grave intento de silenciar a la principal organización que los ha defendido contra los abusos del poder. Si se callan a los defensores, se cierran los medios, se afectan las condiciones democráticas en el país. Las condiciones se van deteriorando, se va estrechando el cerco, la mordaza se va apretando, ¿no es cierto? Esto es lo que está sucediendo. Vamos a iniciar el debate esta noche. Quiero saludar en Nueva York a Javier Elaje, él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. En nuestros estudios NTN 24 Quito nos acompaña Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios. Y en la misma ciudad está con nosotros Francisco José Toral, analista político, exdirector de Derechos Humanos de la Cancillería de Ecuador. A los tres, bienvenidos, una buena noche. Gracias por participar en el debate, por aceptar la invitación. Y me parece fundamental empezar con Mauricio Alarcón y preguntarle directamente a qué le atribuyen ustedes desde Fundamedios el cierre o la orden que se ha dado por parte de la SECOM. Buenas noches, Jesús. Un saludo a quienes nos ven a través de la señal de NTN 24 y un gusto compartir este espacio con mis colegas. Pues, ¿a qué atribuimos esta decisión del gobierno nacional? Simplemente al trabajo de Fundamedios, que al parecer durante todos estos años le ha incomodado al poder el hecho de que vengamos denunciando
dentro y fuera del país, la situación de ciudadanos, periodistas, medios de comunicación y activistas que han sido agredidos y amenazados por ejercer un derecho humano fundamental, el de la libertad de expresión. Al parecer, al poder le incomoda que una organización de la sociedad civil como cualquier otra en los distintos países del mundo realice la labor para la que fue creada. Y ahora se basan en un argumento bastante burdo y en realidad inventado por parte de la autoridad para iniciar el proceso de disolución. Mauricio, sáquenos de una duda, por favor. ¿Se han incumplido artículos del propio estatuto que le prohibirían hacer política? ¿Es eso cierto? ¿Ese argumento es cierto? Mauricio. La pregunta no va en el sentido del incumplimiento de los estatutos, la pregunta va respecto al hecho. Una organización hace política partidista por el hecho de difundir en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, mensajes invitando a los ciudadanos a leer artículos de opinión de periodistas independientes o simples artículos de información de los principales medios de comunicación del país. Creo que la pregunta salta a la vista. Eso no es hacer política partidista. Y así incluso lo dicen las propias leyes de Ecuador, pues el Código de la Democracia que rige a las organizaciones políticas es claro en señalar que estas actividades básicamente se centran en la promulgación de principios ideológicos, en la realización de campañas o presentación de planes de trabajo y en la inscripción de candidaturas, algo que en ningún momento ha realizado nuestra organización. Y le damos las buenas noches a Francisco José Toral, licenciado politólogo, analista político. Bienvenido, Francisco. Y la pregunta sería, ¿cómo reciben ustedes este tema de la decisión de la SECOM? Pues bien, esto hay que entenderlo en un contexto de larga data que comienza aproximadamente en el inicio del gobierno de Rafael Correa y que se ciñe a una postura que está dentro de los lineamientos de la política exterior ecuatoriana de reivindicar la soberanía, ¿no? Esto nos conlleva un tema bastante complejo que no es el espacio para debatir, y en punto del tema de Fundamedios, están positivizando lo que reza el mismo decreto 16 que regula las organizaciones sociales. Hay un tema de fondo y es probar si es que los enunciados, el blog, concretamente el señor Hernández y no recuerdo en este momento de otra persona, cuyos posts han sido considerados la sustancia que genera esta polémica y son considerados como posturas partidistas. Esto lleva a una postura del Estado que es la de, ante situaciones de verse menoscabada de alguna manera ciertos aspectos de la libertad de comunicación, que es lo de ingresar en el área en la arena política, lleva al Estado a ingresar o a iniciar este tipo de acciones legales. Muy bien. Javier Elaje, una buena noche. Bienvenido a NTN 24, el programa Suma la Noticia. Y desde Human Rights Foundation, ¿qué piensan? ¿Cómo analizan lo que está pasando en Ecuador con Fundamedios? Nos parece preocupante, nos parece muy grave esta nueva medida de tratar de cerrar a esta ONG en particular, llamada Fundamedios, porque es una ONG, yo lo digo desde yo vengo trabajando en el rubro de los derechos humanos desde Nueva York ya 7 años, y desde que yo estoy acá leyendo las noticias, no solamente de América Latina, sino colaborando con ONG en todo tipo de dictaduras, en todas partes del mundo, desde Arabia Saudita, Irán, Rusia, Cuba, etcétera, claramente nos queda de que desde Ecuador la ONG más efectiva en publicar los ataques a la libertad de prensa dentro de Ecuador es Fundamedios. Entonces, cerrar a través de un procedimiento administrativo claramente sumario del Poder Ejecutivo ecuatoriano, cerrar una organización como Fundamedios es un paso de coartamiento de la libertad de expresión del nivel de meter preso a un candidato opositor importante o de cerrar al principal partido de oposición, en términos de lo que eso implica para la opinión pública, para la percepción de libertad dentro de Ecuador. Así que este paso concreto de cerrar la ONG Fundamedios por parte del gobierno de Rafael Correa, para nosotros
escala altamente el nivel de autoritarismo de este gobierno. Nosotros ya consideramos al gobierno ecuatoriano por sus ataques sistemáticos a los medios de comunicación. Ya tuvo que cerrar el medio La Hora, han habido ataques múltiples, o sea, multas millonarias a medios como El Universo y otros muy importantes dentro de Ecuador, multas a un caricaturista incluso de los medios más importantes. Debido a eso ya nosotros consideramos a Ecuador como un estado que se llama como un gobierno, un régimen autoritario competitivo, es decir, no es una dictadura completa, pero ya no es una democracia, es un régimen autoritario competitivo, donde hay un sistema permanente de hostigamiento tanto a la oposición política como a los medios de comunicación críticos. Ya no es eso una democracia. En la democracia es como en Guatemala. Lo que ocurrió en Guatemala es un sistema democrático. Los políticos son corruptos, el pueblo sale, los critica. El señor ese se fue calladito, de acuerdo al procedimiento constitucional, perdió el favor de sus ciudadanos, pero no estuvo metiendo presos a los medios de comunicación independientes, ni tampoco descalificó a los partidos de oposición que pidieron su renuncia, ¿no? Eso es lo que ocurre en un sistema democrático. En un sistema autoritario ya, por supuesto, se toman medidas legales, judiciales, contra los medios de comunicación independientes y contra los partidos opositores. Lo que diferencia ese autoritarismo competitivo de una dictadura completa ya es que en la dictadura directamente se los ilegaliza. No solamente se los hostiga, se les hace cadenas nacionales, se les hace sabatinas, no solamente se les manda cartas de amedrentamiento, sino que ya se los saca del registro público, se los ilegaliza, se los comienza a considerar criminales. Eso es lo que están haciendo ahora con Fundamedios y por eso es un paso muy, muy grave de erosión, de un paso más de erosión de lo que alguna vez fue la democracia ecuatoriana hacia convertirse cada vez más, lastimosamente, en un autoritarismo completo o una dictadura. A la hora que cierren a Fundamedios y a la hora que cierren al principal partido opositor, que ni siquiera sé cuál es dentro del Ecuador, a la hora de que algo así ocurre, ya Ecuador va a ser para todos los efectos prácticos una dictadura. Ahora, le pregunto a Mauricio Alarcón, primero Mauricio, para saber si estamos sintonizados. ¿Ustedes conocen el comunicado del Departamento de Estado? Un vocero del Departamento de Estado, John Kirby, hizo el pronunciamiento el día de hoy. Sí. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Ok, y sobre ese comunicado quiero tener su reacción. Ellos hablan en inglés de que están muy preocupados acerca del incremento a las restricciones de la libertad de expresión y de la libertad de asociación en Ecuador, particularmente, dice el comunicado, por la decisión del gobierno ecuatoriano de iniciar un proceso legal de disolver la ONG Fundamedios. ¿Cómo reciben ese pronunciamiento del Departamento de Estado hecho el día de hoy? Es importante señalar que son innumerables los pronunciamientos que desde el día de ayer hemos venido recibiendo por parte de la comunidad internacional. Son organizaciones internacionales, son organismos internacionales y en este caso puntual, la Cancillería de un gobierno como el de Estados Unidos, que no es la primera vez que manifiesta su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Ya hace pocos meses, la secretaria de Estado Roberta Jacobson había anticipado que la libertad de expresión en Ecuador estaba sufriendo un grave deterioro y se desarrollaba en condiciones que no eran favorables dentro de una supuesta democracia. Así es que esto no hace sino ratificar lo que ya se ha venido diciendo, porque efectivamente, si bien el derecho fundamental que está siendo atacado dentro de este proceso es la libertad de asociación de quienes formamos parte de una organización y que decidimos unirnos para hacer lo que hacemos, hay un principio incluso más importante que está siendo vulnerado, el de la libertad de expresión de una organización que ha venido haciendo denuncia, pero que además, por su expresión, por viabilizar expresiones, opiniones de otras personas, se la está procesando y se inicia el proceso de disolución. Eso no puede ocurrir, como ya ha señalado hace un momento Javier, en un régimen que se considere democrático, donde debe haber un alto nivel de tolerancia a la crítica y un respeto al que piensa diferente. No puede ser posible que estemos nosotros sometidos a un gobierno nacional que busque imponer una sola verdad oficial, que
que quiere decir las cosas a su manera y que impide que quien opina distinto o quien tiene incluso, como en nuestro caso, información sobre hechos que el gobierno en la mayoría de casos oculta, no pueda ejercer libremente su actividad. Eso vemos en regímenes autoritarios, como ya se ha dicho, y qué lástima que un país que hasta hace poco era ejemplo de democracia y de cultura de paz haya llegado a estos extremos lamentables.